Cierra los ojos un momento y vuelve a ese kiosco de barrio de los años 70, a ese mostrador lleno de tesoros y a esa paga de 5 duros que te quemaba en el bolsillo. ¿Recuerdas el olor a regaliz y el sonido del papel de un chicle al romperse? Algunas de esas golosinas se convirtieron en leyendas, sabores que definieron nuestra infancia y que de repente desaparecieron para siempre. Hoy viajamos en el tiempo para redescubrir 7 de esas joyas perdidas. Quédate porque te prometo que vas a volver a saborearlas, al menos con la memoria. En la España de la transición, una época de grises y de cambios profundos, los kioscos eran auténticos oasis de color. La vida era más sencilla, marcada a menudo por la austeridad, y esas golosinas, esos pequeños lujos que costaban apenas unas pesetas, no eran solo azúcar, eran la recompensa, la moneda de cambio en los recreos, el dulce consuelo de una tarde cualquiera. Pero el tiempo, como un niño goloso, se las fue comiendo una a una. La llegada de grandes multinacionales, los cambios en las empresas familiares y las nuevas normativas fueron borrando del mapa sabores que creíamos eternos. Hoy abrimos el álbum de los recuerdos para rendir homenaje a 7 de esas golosinas que ya son historia. Uno, chicle Cosmos negro. Empezamos nuestro viaje con un sabor que era pura ciencia ficción, el chicle Cosmos. Y no uno cualquiera, sino su versión más legendaria, el Cosmos negro. En plena carrera espacial, cuando la humanidad soñaba con cohetes y satélites, la empresa Chicles Americanos S.A. tuvo la genial idea de encapsular ese sueño en un chicle. Por fuera, el envoltorio ya era una declaración de intenciones, un astronauta flotando en la inmensidad del espacio. Pero lo realmente revolucionario estaba dentro. Era un chicle que parecía un trozo de neumático, de un color negro intenso y desafiante que te dejaba la lengua como si hubieras chupado carbón, y su sabor un regaliz potentísimo, casi agresivo, que no se parecía a nada. No era un chicle para todos los públicos, o lo amabas o lo odiabas, no había término medio. La textura era suave y perfecta para hacer globos, pero su verdadero poder residía en esa intensidad que duraba y duraba. Además, el Cosmos escondía una segunda sorpresa, un cromo coleccionable, con dibujos de aviones, cohetes y satélites que convertía cada chicle en una pequeña misión espacial. ¿Pero qué pasó con el chicle que nos prometía un viaje a las estrellas? Simplemente se desvaneció, desapareció de los kioscos sin dejar rastro, convirtiéndose de la noche a la mañana en una pieza de coleccionista. No hubo una gran empresa que lo comprara para eliminarlo, ni una ley que lo prohibiera. El chicle Cosmos, como un satélite perdido, simplemente se salió de nuestra órbita, dejando tras de sí una estela de nostalgia imborrable. Es, sin duda, el santo grial de las golosinas desaparecidas. 2. Chicles Bang Bang de chocolate. Si el Cosmos era el sabor del espacio, el siguiente chicle era el del puro placer terrenal, el Bang Bang de chocolate. Creados a finales de los 70 por la empresa catalana General de Confitería, los Bang Bang irrumpieron en los kioscos para competir en la liga de los chicles con los que se podían hacer las pompas más grandes. Su formato era característico: 5 chicles cuadrados, robustos, envueltos en un paquete rectangular que prometía diversión. Aunque tuvieron sabores clásicos como fresa o menta, la verdadera revolución fue el de chocolate. Era una auténtica proeza para la época. Un chicle que sabía a cacao, un sabor conseguido que se mezclaba con la goma de mascar, creando una experiencia única. La sensación era increíble, como masticar una chocolatina que nunca se acababa y que además te permitía hacer globos gigantescos que inevitablemente acababan explotando en la cara. El eslogan no mentía. Blanditos, blanditos, con un sabor largo, largo, que dura y dura. Su final, sin embargo, fue una historia de negocios. General de Confitería, que más tarde se convertiría en Yoico, fue la cuna de otros gigantes como los chicles Boomer en 2004. La multinacional estadounidense Wrigley compró Yoico. En una decisión estratégica para evitar la competencia interna entre sus propias marcas, Wrigley optó por mantener Boomer, el chicle con más ventas, y descatalogar el resto de la gama, incluyendo los míticos Bang Bang. Así, el chicle de chocolate que nos llenó la boca y la cara de pompas desapareció víctima de una guerra comercial. 3. Caramelos Chimos.
Dejamos los chicles para adentrarnos en el universo del caramelo y aquí había un rey indiscutible, los caramelos Chimos. Su eslogan era tan pegadizo como los propios caramelos. Chimos es un agujero rodeado de buen caramelo y era una descripción perfecta. Se presentaban en un icónico rulo de papel que, al desenvolverlo, revelaba una pila de caramelos con forma de aro como pequeños salvavidas de azúcar. Cada rulo era una caja de sorpresas porque contenía 5 sabores diferentes que se mezclaban al azar: naranja, piña, sandía, cereza y mora. Nunca sabías cuál te iba a tocar y ese pequeño juego formaba parte de su encanto. El sabor era intenso y la textura dura permitía que el caramelo durase una eternidad en la boca, disolviéndose lentamente. Eran obra de General de Confitería, la misma empresa detrás de los Bam Bam, lo que demuestra el poderío que esta compañía española tuvo en los kioscos de la época. La historia de su desaparición es, de nuevo, un reflejo de cómo la globalización cambió el mercado. Aunque increíblemente populares en España durante los 70 y 80, los Chimos eran en realidad la versión española de unos caramelos estadounidenses llamados Lifesavers, creados por la empresa Wrigley. Cuando Wrigley compró Yoico, la heredera de General de Confitería, en 2004, se encontró con que era dueña tanto del producto original como de su versión española. La decisión parecía lógica desde un punto de vista empresarial. Los Chimos fueron descatalogados, muy probablemente para no competir con los Lifesavers, que aunque se pueden encontrar, nunca tuvieron el mismo sabor ni el mismo significado para nosotros. 4 Cheyu fresa ácida. Por 5 pesetas te dan un tacote de Cheyu. Quien creciera en los 70 y 80 tiene esta melodía grabada a fuego en la memoria. Los chicles Cheyu, fabricados por Damel, eran una institución, un producto tan emblemático como los palotes. Eran chicles planos, rectangulares, que se vendían por unidades o en paquetes de 5 y tenían una textura suave perfecta para mascar durante horas, pero entre toda su gama había un sabor que se convirtió en una leyenda absoluta: el de fresa ácida. Aquello no era simplemente un chicle, era una experiencia sensorial. El envoltorio, con sus letras inconfundibles, escondía un chicle de un rosa intenso cubierto de un polvillo blanco que ya anticipaba la explosión que venía. El primer mordisco era un estallido, una mezcla perfecta de la dulzura de la fresa y un punto ácido eléctrico que te hacía poner caras raras y salivar sin control. Era un equilibrio magistral que ninguna otra marca consiguió replicar jamás. Era el sabor de la rebeldía, de la modernidad, un pequeño lujo ácido que costaba apenas unas pesetas. Pero ¿dónde está hoy ese sabor? Es uno de los grandes misterios del kiosco. La marca Cheyu sigue existiendo, pero esa variante concreta, la original de fresa ácida, desapareció de los estantes sin ninguna explicación. No fue una absorción empresarial ni una prohibición. Simplemente dejó de fabricarse, dejando un vacío que ninguna imitación ha logrado llenar. Fue una despedida silenciosa para un sabor que gritaba en la boca. Estamos a mitad de nuestro viaje y seguro que la nostalgia ya te está haciendo salivar. Si estás disfrutando de este paseo por el carril de los recuerdos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás los próximos viajes al pasado que tenemos preparados. Seguimos. 5. El pirulí original. Antes de que las golosinas vinieran en envoltorios de plástico brillante y con campañas de marketing millonarias, existían dulces de una sencillez abrumadora y el rey de esa sencillez era sin duda el Pirulí de la Paz o simplemente el Pirulí. No era una marca, era un concepto, un caramelo cónico, a menudo de colores vivos como el rojo o el amarillo, ensartado en un palito de madera. La experiencia de comer un pirulí original era un ritual. El caramelo, imperfectamente artesanal, se derretía lentamente, liberando un dulzor intenso y puro que te obligaba a disfrutarlo con calma. Las manos se quedaban inevitablemente pegajosas y la lengua se teñía del color del caramelo, pero eso era parte de la diversión. Lo que hacía especiales a algunas versiones de la época era la oblea que a veces servía de base, un disco de barquillo quebradizo que al llegar al final ofrecía el contrapunto perfecto al caramelo duro. Era un dulce de feria, de verbena de pueblo, un símbolo que los abuelos compraban a sus nietos. Su ocaso llegó con la industrialización de los años 80, la competencia de las grandes marcas internacionales, con sus productos perfectamente empaquetados y sus sabores más complejos,
fue arrinconando a este dulce humilde. Aunque hoy en día se pueden encontrar versiones modernas, el pirulí original, con esa oblea frágil en algunas de sus variantes y ese sabor a caramelo hecho sin prisas, desapareció, víctima del progreso y de los nuevos gustos. 6. Palo Dul, raíz de regaliz. No todas las golosinas de los 70 salían de una fábrica. Había una que venía directamente de la tierra y que para muchos fue su primer contacto con el sabor a regaliz en su estado más puro. El Palo Dul, también conocido como palo de regaliz, Palo Dú o simplemente Orozuz, no era otra cosa que el rizoma o raíz de la planta del regaliz, lavado, secado y vendido en pequeños manojos. No se encontraba en el mostrador principal junto a los chicles y los caramelos, a menudo lo tenían los kiosqueros en una caja aparte o lo vendían vendedores ambulantes a la salida de los colegios. La forma de consumirlo era ancestral, se masticaba lentamente para extraer su jugo. El sabor era inconfundible, anisado y agridulce, con una potencia endulzante muchísimo mayor que la del azúcar, dejaba las hebras de la raíz en la boca y te obligaba a trabajar para conseguir su recompensa. Era una golosina que duraba horas, a veces días, y que tenía ese encanto de lo natural. El Palo Dul no ha desaparecido por completo y todavía se puede encontrar en herbolarios o en algún puesto callejero nostálgico. Sin embargo, como golosina de consumo masivo en los kioscos, su presencia se ha extinguido casi por completo. La inmensa variedad de chucherías industriales, con sus sabores inmediatos y sus texturas blandas, lo relegaron al olvido. El Palo Dul, la golosina más antigua y natural de todas, no pudo competir en un mundo que empezaba a demandar gratificación instantánea. 7. Caramelos Skyol. Cerramos nuestra lista con unos caramelos que jugaban a ser dos cosas a la vez y que por ello eran únicos. Los Skyol, producidos por la histórica empresa riojana Viuda de Solano, famosa por sus pastillas de café con leche, los Skyol eran la apuesta de la marca por un público más joven y atrevido. La magia de los Skyol residía en su ambigüedad. No eran un chicle, pero se masticaban. No eran un caramelo duro, pero se podían chupar. Tenían una textura blanda, elástica y suave, muy similar a la de un toffee, pero más ligera. Venían envueltos individualmente en papeles de colores vivos y por apenas 1 o 2 pesetas ofrecían una experiencia masticable que duraba muchísimo tiempo sin deshacerse. Sus sabores eran variados y deliciosos, una alternativa perfecta para quienes buscaban algo más que un simple caramelo. La desaparición de los Skyol está directamente ligada a los vaivenes empresariales. En 1988, la empresa Viuda de Solano fue adquirida por Fosforera Española y más tarde, en 2004, la marca Solano pasó a manos de Wrigley. Con cada cambio de propietario, el catálogo de productos se reestructuraba y en una de esas reorganizaciones, los Skyol fueron descatalogados para siempre. Cayeron en silencio, como tantos otros productos secundarios de grandes marcas, y hoy solo viven en la memoria de quienes los masticaron sin saber muy bien si eran chicle o caramelo. Y así llegamos al final de nuestro dulce y nostálgico viaje. El chicle Cosmos, el Bang Bang de chocolate, los chimos, el cheu de fresa ácida, el pirulí, el Palo Dul y los Skyol, 7 nombres que para muchos serán desconocidos, pero que para toda una generación son mucho más que golosinas. Son el sabor de los recreos, de las pagas del domingo, de una infancia en una España que ya no existe. No eran solo azúcar y colorantes, eran el dulce consuelo de los recuerdos, pequeñas cápsulas del tiempo que, aunque ya no podamos comprar, podemos seguir saboreando con la memoria. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas golosinas recuerdas con más cariño? ¿Nos hemos dejado alguna en el tintero que fuera tu favorita? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer vuestras historias y construir juntos este álbum de recuerdos. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos o familiares de la época y, por supuesto, suscribirte para no perderte más dosis de nostalgia como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.